Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela, la gasolina de gratis a prácticamente $4 el litro. Impresionante cambio de la dictadura madurista para controlar la escasez de gasolina y obviamente como resultado del envío de gasolina por parte del régimen iraní, que según las fuentes extraoficiales aparentemente le costó muchísimos lingotes de oro a la dictadura madurista. Alguna vez, tiempo atrás, un dólar podía comprar teóricamente alrededor de 5.000 millones de galones de gasolina en Venezuela. Con un huevo se pagaba un tanque full de un automóvil. Más que suficiente, esto era para abastecer el estado de Michigan durante un año. Ahora, con un dólar, solo compras un cuarto de litro si tienes suerte. El inimaginable cambio de los precios de combustible que pagan los venezolanos refleja las irracionales distorsiones de la economía mal administrada y aislada de Venezuela. Debe ser la nación más rica en América Latina y prácticamente hoy en día se ha convertido en la más pobre, en la más paupérrimamente pobre en toda la década. Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo, pero también ha sufrido la mayor caída de la producción de crudo que se haya registrado en cualquier lugar en la historia del mundo, al menos en las últimas décadas. El país tiene algunas de las mayores refinerías de petróleo de América Latina, pero a lo largo de los años se han deteriorado tanto que ninguna produce gasolina, dijeron expertos como Iván Freites, líder de un sindicato petrolero en Venezuela. La caótica industria petrolera venezolana se ha debilitado aún más por las sanciones de los Estados Unidos, que han registrado y han restringido severamente todas las importaciones restantes de gasolina. Los venezolanos están luchando por una escasez de combustible inaudita, por lo que muchas personas tienen que caminar kilómetros para llegar a sus trabajos y muchos campesinos han tenido que ver cómo sus cultivos se pudren en los campos. El combustible del país pasó de ser el más barato del mundo hoy a convertirse en el más caro del mundo prácticamente. Si das la gasolina gratis, eventualmente terminarás teniendo problemas. Eso es lógico. La dictadura madurista estaba entregando la gasolina gratis a la población venezolana prácticamente. Eso debido a la inflación, a la terrible hiperinflación que se produce en el país y por supuesto al recuerdo lejano de la dictadura madurista de que los gasolinazos, los incrementos rápidos y bruscos del precio de la gasolina habían depuesto gobiernos en el pasado. Pero por supuesto hoy en día ya no se puede entender desde ningún punto de vista cómo era posible que tan solamente con el precio de un huevo se podía llenar el tanque de todo un automóvil. La gasolina venezolana sigue siendo la más barata del mundo y el gobierno le sigue fijando tras años de hiperinflación a una tasa equivalente de 0,70 de centavos de dólar por galón. Las estaciones de gasolina estatales aún venden cantidades limitadas de combustible a ese precio, pero los conductores deben hacer cola durante días para poder comprar. En la práctica, quienes no pueden pasar días en las filas se ven obligados a pagar hasta $80 por una lata de combustible de 5 galones en el mercado negro, que es manejado por el ejército venezolano, así como lo escuchan. El ejército venezolano es el que trafica con la gasolina del país y son por supuesto los altos mandos militares los que se han convertido en los principales contrabandistas de gasolina hacia Colombia y los que hacen sufrir al pueblo venezolano por su falta de combustible. Pero adicionalmente, de la manera más irrisoria y más sorprendente, los mismos agentes del ejército de Venezuela habían construido gasolinas clandestinas para poder surtir la gasolina a sus propios clientes. Imagínense. Peor aún, los suministros del mercado negro son esporádicos y se limitan solamente a Caracas, la capital, lo que incluso obliga a los guardaespaldas de los ministros a hacer peticiones de gasolina por las redes sociales. Las calles de Caracas están llenas de cientos de autos que esperan en las pocas estaciones de servicio que funcionan periódicamente. Algunos conductores duermen en sus vehículos o pasan la noche acurrucados junto a sus motocicletas en la carretera para tener una mejor oportunidad cuando los soldados armados comienzan a organizar las caóticas filas al amanecer.
En las empobrecidas zonas rurales de Venezuela, el suministro es aún peor, lo que provoca frecuentes protestas y bloqueos de carreteras y a menudo deja incluso a las ambulancias y camiones de bomberos sin combustible. Algunas ciudades han quedado prácticamente aisladas, lo que ha obligado a los residentes de depender de animales de carga y de vehículos que pasan ocasionalmente para poder llegar a la ciudad más cercana. El pueblo de Turgua, ubicado a solo 10 minutos en auto desde Caracas, los residentes se han visto obligados a subsistir con alimentos de sus pequeñas parcelas porque la escasez de gasolina les impide poder llegar a sus trabajos en la capital y los camiones de comida dejaron de reabastecer a las tiendas locales. Ahora estamos aislados, dijo por ejemplo un habitante, Gustavo Cisneros, un maestro del pueblo. El paralizante situación de escasez se ha convertido en un insólito final para las ambiciones del gobierno venezolano, una vez grandiosas, de convertirse en una superpotencia mundial de gasolina. Hace una década Hugo Chávez, quien en ese entonces era presidente, otorgó combustible subsidiado a las familias estadounidenses de bajos ingresos para ganar favores políticos y gastó cientos de millones de dólares en proyectos de refinerías tanto en Venezuela como en América Latina. Ninguno se completó. Absolutamente ninguno. Todo fue un montón de plata perdida para Venezuela, para el pueblo venezolano, como para Chávez era prácticamente las arcas de Venezuela eran su propia caja privada. Lamentablemente, como un tirano dictador puede pensar así de un propio pueblo, es lamentable, y eso es el resultado de lo que hoy en día vive Venezuela, porque Maduro es otro esperpento muy similar a lo que era Chávez. En 1989, el gobierno anterior intentó aumentar los precios de gasolina, lo que ocasionó cientos de muertos en un disturbio. Es por eso que Maduro no quiere esa impopular medida. La gasolina gratis también se ha convertido en una parte importante del sistema político de Maduro, pues le permite recompensar a los militares y a los ejecutivos de negocios con lucrativas operaciones de importación y distribución de combustible para mantener su lealtad en medio de la crisis económica. Las Fuerzas Armadas controlan toda la distribución de combustible en Venezuela, lo que permite que los militares desvíen del mercado negro un producto que es prácticamente gratuito en diferentes situaciones, pero que se cobran en márgenes de ganancia astronómicos en el mercado negro. Y a los oficiales continúan supervisando el lucrativo tráfico de gasolina a las minas de oro ilegales en Venezuela, según denuncian muchos residentes. Para aliviar la escasez, Maduro ha recurrido a empresarios locales aliados con el fin de evadir las sanciones estadounidenses y conseguir gasolina en el extranjero utilizando esquemas de trueque y trucos de navegación, que dificultan la vigilancia de los cargamentos según operadores petroleros. Maduro también recurrió a Irán, y este es el tema también que nos atañe el día de hoy. Sabemos que el régimen iraní, de manera muy astuta y enfrentándose a la diplomacia de los Estados Unidos, ha decidido enviar 5 buques cargueros hacia Venezuela, desafiando el bloqueo que existe en las costas del Caribe para proteger y evitar el tráfico de drogas, pero los Estados Unidos no ha definido muy bien qué es lo que va a hacer, si es que va a detener o no estos cargueros de gasolina que llegan desde Irán. El gobierno de la dictadura madurista ha llegado a considerar la privatización de las estaciones de servicio en Venezuela y no subsidiar más los precios, según un borrador de reforma que fue revisado por el New York Times. Ese cambio revertiría las políticas emblemáticas de Chávez, quien fue el predecesor y mentor de Maduro. En el mejor de los casos, las medidas solo proporcionarían un respiro a Caracas y otras ciudades importantes en medio de la profundización de la crisis económica y el endurecimiento del aislamiento internacional, dijo por ejemplo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, una consultora con sede en Caracas. No habrá suministro de combustible normal en Venezuela hasta que tengamos un nuevo gobierno. Y es que eso es sabido. La única forma de salir de la crisis humanitaria que vive Venezuela es a través del cambio absoluto del gobierno, que salga la dictadura madurista y que permita un gobierno de emergencia, como lo estaba proponiendo también el presidente encargado Juan Guaidó. El régimen chavista ha recurrido al rescate de Irán, pero sabemos que Irán también tiene miedo de lo que pueda pasar con los Estados Unidos luego de esta nueva afrenta que el régimen iraní estaría realizando en contra de los Estados Unidos. Al menos 45.5 millones de dólares están navegando prácticamente el domingo rumbo a Venezuela, parte de un acuerdo entre las dos naciones. Sabemos que Maduro es altamente probable que haya pagado esto con lingotes de oro del Banco Central de Venezuela.
Los petroleros realizan su viaje después de que el dictador Nicolás Maduro recurriera a Irán para conseguir los productos químicos necesarios para una envejecida refinería en medio de una escasez de gasolina, síntoma del caos económico y político más amplio que afecta al que solía ser el mayor productor de petróleo y de gasolina en América Latina, Venezuela. Hoy en día Venezuela no tiene la capacidad para abastecer el mercado interno y por eso ha recurrido a la República Islámica de Irán, y Irán, por supuesto, se está arriesgando a un nuevo enfrentamiento con los Estados Unidos. Lamentablemente los Estados Unidos les dejaron pasar luego de que los ataques en enero hacia la embajada de los Estados Unidos en Irak hayan producido prácticamente ninguna reacción por parte de los Estados Unidos. Todos los buques involucrados pertenecen a compañías iraníes de propiedad del Estado o ligadas a este que navegan bajo bandera de Irán. Desde que empezó una campaña de presión contra naves iraníes, notablemente con el decomiso temporal realizado por Gibraltar de un barco petrolero iraní el año pasado, las embarcaciones del país no han podido navegar con banderas de otras naciones, una práctica común en los barcos internacionales. Todos los buques parecen haber sido cargados en la refinería Persian Gulf Star, cerca de Bandar Abbas, Irán, que produce gasolina de acuerdo con Raya. Luego viajaron a la península arábiga y a través del canal de Suez hacia el mar Mediterráneo, según datos recabados por el sistema de identificación automática de embarcaciones. Uno de los petroleros, el Clavel, se dirige hacia Caracas a partir del 12 de mayo, según aparece en el AIS, y de acuerdo con los datos del portal de rastreo naval marinetraffic.com, 2 días después la nave modificó su destino a lo que se ordene, según dice. Si bien el barco mantiene su ruta en la cual saldrá del mar Mediterráneo y navegará rumbo a Venezuela, otro petrolero, el Forest, cambió su destino AIS a S América según lo que se ordene el 14 de mayo. Los otros 3, el Faxon, el Fortune y el Petunia, aparecen en rutas que podrían llevarlos a Venezuela. Dadas las fuertes sanciones impuestas por Estados Unidos e Irán, el también sancionado Venezuela parece ser el país que tendría nada que perder al aceptar los envíos de Irán. Sabemos que tanto el régimen de Irán como el régimen de Venezuela están sancionados por los Estados Unidos. Más sanciones no les perjudican. Lo único que podría frenar es una situación enteramente militar. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este análisis, les pido que por favor le dejen me gusta al video. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.